fuente inagotable. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí estar aquí una vez más en tu programa, La Fuente Inagotable. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de este programa tan especial que es diseñado exclusivamente para ti. Te doy gracias porque estuve fuera, estuve en Tierra Santa. Estoy recién llegadita de esa tierra maravillosa donde nuestro Señor Jesucristo anduvo. Fue una experiencia hermosa y yo te recomiendo que si tú todavía no has tenido la oportunidad de ir a esa tierra, lo pueda hacer porque es algo que va con nosotros hasta el último día. Y de ahí, con eso que nosotros vivimos, algo tan especial, yo traje este mensaje porque fue algo que yo lo viví entre tantas personas que habíamos en ese lugar, en la unidad, la cornonía. Y es algo maravilloso cuando uno puede ponerse de acuerdo con los demás, suceden cosas maravillosas. Y fue especialmente nosotros fuimos al Monte Hermón, donde una fuente destila el agua y rocío. Ahí pudimos leer el libro de los Salmos, donde dice que el rocío corre por la barba de Aarón, ¿verdad? Y va destilando, es la unidad. Y ese rocío podía caer y suplirle agua al río Jordán y de ahí al mar de Galilea, y de ahí podía pasar también al mar Muerto. O sea, era una combinación, una unidad. Y eso sucede cuando las cosas o cuando dos seres humanos pueden ponerse de acuerdo. Por eso yo he titulado este mensaje en el día de hoy, el poder de la unidad. Cuando nosotros estamos unidos, pueden suceder cosas grandes. Y Dios lo dijo en su palabra. Cuando dos o más se ponen de acuerdo, cosas grandes pueden suceder. Así que vamos tú y yo, tú que estás ahí, y mi persona, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Deuteronomio 32:30 y vamos a leer todos juntos a ver qué nos dice la palabra acerca de la unidad. Así que vamos a buscar. Amén, poderoso Dios. Grande es el Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nótese que empezamos con un signo de interrogación. ¿Cómo podría un solo hombre perseguir a 1000? Si yo, el Señor, no se lo hubiera vendido, ¿cómo podrían solo dos poner en fuga a 10,000 si yo, su roca, no se lo hubiera entregado? Poderoso eres, Dios. Qué lindo, aquí tú puedes ver el poder de la unidad. Porque una cosa tú puedes mirar en este versículo. La razón humana automáticamente, cuando dice que uno puede perseguir a 1000, automáticamente lo que viene a la mente humana es que dos pueden perseguir a 2000. Pero aquí viene algo más poderoso y más profundo, porque dice la palabra que dos pueden perseguir a 10,000. Y cuando viene eso a la mente, uno dice, ¿de dónde salen estos 8,000? ¿Cómo puedo yo llevar esto a una mente humana y que pueda ser captado de que si uno puede hacer huir a 1000, como dos pueden hacer huir a 10,000? Y yo me decía y me preguntaba, ¿cómo es posible que esto pueda suceder? Esto solamente puede suceder en la matemática de Dios. Solamente en la matemática de Dios. Porque si tú puedes ver, ahí mismo dice, si el Señor lo hubiera vendido. Pero también me dice a mí, su roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Dios es la roca
inconmovible, la roca que está firme. Sin Dios eso sería imposible, que uno pueda mover a 1000 y que dos puedan mover a 10,000. ¿Qué sucede con esto? Que cuando tú te pones de acuerdo con alguien, cuando tu mente está unida, y no solamente tu mente, sino físicamente nosotros estamos unidos. Eso es el poder de la unidad, que cuando nosotros nos unimos, cosas grandes pueden suceder. Por ejemplo, cuando Jesús fue allá, que le dijo a la multitud que se sentara, que iba a repartir, lo primero que Jesús hizo fue orarle al Padre. Jesús se puso en comunión con el Padre, y esos pececillos que habían ahí y esos pocos panes pudieron ser multiplicados, pero fue la unidad que había cuando Jesús fue y se puso de acuerdo con el Padre. Aleluya. Otro ejemplo que hay aquí es en el jardín de Edén. Habían ahí una situación. Dios le dijo al hombre que se uniera a la mujer y que los dos iban a ser una sola carne. Fíjate que aquí dice que serán una sola carne. ¿Sabe cuándo sucede eso? Cuando en el camino se van poniendo de acuerdo. Cuando nos vamos uniendo, no solamente en lo físico, también en lo espiritual. Y cuando se rompió aquí lo físico, ¿verdad? Cuando entró el pecado. Entonces, cuando entró lo material aquí, fue la fruta que pudo dividir tanto lo físico como lo espiritual. Y fue cuando ahí vino la división y vino aquí la controversia, porque hubo una división entre Adán y Eva, y fue cuando el enemigo pudo entrar, porque sabe que la palabra de Dios dice que él vino a matar, a robar, a dividir, y esa es la técnica que hasta ahora el enemigo está usando para dividir, para hacernos a nosotros flaquear. ¿Por qué tantas iglesias en estos momentos sufren de divisiones? ¿Por qué? Porque los líderes, cuando están cogiendo impulso, cuando ven que la cosa está yendo un poquito bien, entonces se dividen, no solamente físico, porque déjame decirte que cuando viene la división física, también viene la división espiritual. Y yo veo tantas iglesias, y no porque quiero comparar una cosa ni con la otra, sino veo la unidad entre las iglesias americanas, que las iglesias americanas se ponen tan unidos y llegan a un acuerdo tan poderoso que esas iglesias pueden crecer y crecer y crecer. O sea, porque ahí está el poder de la unidad. Pero yo vengo a hablarte de este versículo, exclusivamente de este versículo, donde me habla a mí que uno puede perseguir a 1000 y dos pueden perseguir a 10,000. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué fue lo que sucedió aquí cuando me habla a mí de eso? Y fue como te dije, ¿cómo podrá perseguir? Yo puedo perseguir, ¿verdad?, a 1000, pero en una mente humana no puede caber ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puedo yo llevar a esto y explicárselo a una persona lo que está sucediendo aquí? En la matemática de la Biblia, mejor dicho, en la matemática de Dios, suceden cosas que inexplicables, cosas que nosotros no podemos entender, pero sí lo que podemos entender es que nosotros como seres humanos, no voy a decir como cristiano, pudiera decirte como cristiano, pero te estoy hablando a ti que quizá no eres cristiano, que nosotros tenemos que estar unidos en la buena y en la mala. No solamente cuando las cosas están bien, nosotros podemos estar unidos, sino en todo tiempo, en todo lugar. Es lo que sucede cuando dos o más se ponen de acuerdo. Cosas grandes, cosas maravillosas, cosas inmensas
tienen que suceder. Pero cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo, inmediato por medio de de razonamiento, lo primero que te va a venir a ti en la mente es imposible. ¿Cómo yo puedo hacer esto a la lógica? Por ejemplo, esto que te dije desde un principio, cuando Jesús multiplicó los peces, para una mente humana era imposible que esos pececillos fueran a alcanzar para 5,000 personas. Pero en realidad no eran 5,000 personas. Ahí por lo menos tenía que haber más de 10,000 personas, porque ahí no estaban contando los niños ni las mujeres. Y tú sabes que las mujeres regularmente somos más que los varones. Cuando hay 5 varones, puede ser que hagan 10 o 7, pero regularmente la mayoría somos mujeres. ¿Qué te quiero decir con eso? Que probablemente que entre esos 5,000, si contábamos los niños que habían ahí y las mujeres, podían llegar a más de 10,000. Pero Jesús pudo multiplicar esos pequeños panes y esos pececillos, como habla la palabra, y darle a todo. Y no solamente eso, sino que recogieron y quedaron 12 canastas de lo que quedó. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? No tiene lógica. Es cuando hay unidad, cuando nos unimos como pueblo, nos unimos como seres humanos, suceden cosas maravillosas. Dice la palabra de Dios que cuando 2 o más se unen, cosas grandes tienen que suceder. Entonces, es el tiempo de que tú y yo nos pongamos de acuerdo. ¿Quién no quiere ver las cosas multiplicarse? ¿Quién no quiere ver que en tu familia haga una unidad inmensa? Que en tu familia pueda haber esa cornonía. Cuando nosotros, por ejemplo, como cristianos, no te voy a hablar como cristianos, en la iglesia podemos unir nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra fuerza, y nosotros podemos hacerlo de evangelizar. Vamos a poner este ejemplo de evangelizar. Vamos a decir, vamos a salir y nos unimos, porque cuando las cosas se unen, sea para bien o sea para mal, puede verse, ¿verdad?, el avance. Yo veo que los brujos, los espíritus no están divididos. El enemigo no está dividido. Él está unido. Y por eso que tú puedes ver muchas veces que los planes del enemigo cogen más poder que nosotros como cristianos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como cristianos estamos divididos y Dios no puede multiplicar donde hay división. Por eso te quiero decir en este tiempo, estamos viviendo en un tiempo difícil donde nosotros hemos perdido esa confianza, donde nosotros hemos perdido la unidad, y nosotros como seres humanos, como cristianos, tenemos que volver a esa unidad, que es lo que el Padre quiere. El Padre dijo: yo quiero que tú seas uno como somos nosotros, que estamos unidos, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que hay tantas cosas que el Padre lo puede hacer, porque Él no se divide del Hijo ni del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos también que estar unidos. La matemática divina funciona en la medida que nosotros obedecemos. Ahí está también una parte bien especial, en la obediencia. Dios quiere que nosotros seamos obedientes tanto en la iglesia como en la casa. Es que yo te puedo decir algo: cuando nosotros estamos unidos, las cosas se florecen. Cosas que parecen imposibles para nosotros es posible en el poder de la unidad. Dice la palabra de Dios que en 2 es mejor que 1, porque cuando uno cae, el otro lo puede levantar, sea espiritualmente, sea económicamente, como sea. Lo importante es que tú y yo nos pongamos de acuerdo, y cosas
inmensa van a suceder, pero tú por un lado, yo por otro lado, no van a suceder nada en nosotros. Mira, me gustaría leerte el versículo nuevamente. Dice, ¿cómo podrá un solo hombre perseguir a mí y yo el Señor no se lo hubiera vendido? ¿Cómo podría solo dos poner en fuga a 10,000 si yo su roca no se lo hubiera entregado? Hoy en día esto sigue siendo la técnica, la clave, la lógica es la unidad. Dios quiere que tú te pongas de acuerdo. Por ejemplo, cuando yo voy a dar una consejería, lo primero que yo pregunto es si los dos están de acuerdo de ir a coger la consejería, porque de nada sirve cuando uno está de acuerdo y el otro no está de acuerdo. Porque puedo trabajar, pero no va a tener el mismo resultado cuando las dos personas están de acuerdo. Ese es el poder de la unidad, unirte con tu hermano, unirte con tu vecino, y tú verás cómo cosas van a empezar a suceder, cosas que tú creías que eran imposibles, van a empezar a tener cambio. Por ejemplo, yo puedo evangelizar a una persona, pero si yo me uno con otro hermano, podemos evangelizar no solamente uno, Dios lo puede multiplicar y en vez de ser 2, pueden ser 10. Mira ese poder que Dios tiene. Dios no es un Dios de recta ni de división. Dios es un Dios de multiplicación, pero Él quiere que tú y yo, a ti te estoy hablando, que está ahí en la fuente inagotable, que nos pongamos de acuerdo. Es bien fácil, eso es lo más fácil, ponerse de acuerdo, y podemos ver que las cosas van a fluir, las cosas van a ser de otro color. Es como cuando tú tienes un fogón, vamos a poner en el tiempo de antes, y todavía en muchos campos. Ahora, por ejemplo, yo allá en Israel pude compartir y pude mirar también que todavía cocinan en muchas aldeas con leña. Pero si una leña de esa la cogen y la sacan y la llevan y la ponen a otro lado, se va apagando. ¿Sabe por qué? Porque no está unido con el fuego, no está unido con la demás leña. Y eso es lo que provoca el fuego, la llama que encienda. Cuando nosotros nos unimos, cosas grandes pueden suceder, cosas inmensas tienen que suceder. Aquí, como dice en el versículo, que uno puede hacer huir a 1,000, pero que dos pueden hacer huir a 10,000. Pero también cuando estamos firmes en la roca. ¿Cuál es la roca? Cristo Jesús, ese que nunca te falla, ese que por difícil que tú veas la situación, siempre va a estar contigo, ese que no se fija de tus debilidades, dice que Él se perfecciona. Cuando Él ve a una persona débil, cuando Él ve a una persona que está por decaer, que está por desmayar, es la palabra que a mí me gusta usar, no desmaye, porque yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Ahí es cuando Él se perfecciona, ahí es cuando Él se levanta. ¿Sabes qué? Que Dios no puede hacer nada contigo mientras tú piensas que tú lo puedes hacer por ti mismo o por ti misma. Dios está esperando que tú digas, ven, necesito tu ayuda. Y eso es este tiempo de que Dios te está llamando, Dios te está diciéndote, yo necesito unirte contigo. Hay un versículo bien hermoso que a mí me encanta, que yo creo que yo siempre lo digo, y es que Él está a la puerta, Él está llamando, y si tú le abres la puerta, Él entrará. Es lo que Dios quiere, ponerse de acuerdo contigo para que tú empieces a ver cosas
que tú pensabas que no iban a suceder, que tú la veías muy, pero muy lejos de ti, son las cosas que Dios quiere que tú empieces a ver cambios. Yo sé que hay muchas cosas, por ejemplo, yo estoy orando por mi familia. Porque yo he creído en la promesa que Dios me ha dicho a mí, que mi casa y yo le vamos a servir a Él. Y yo estoy aferrada a esa promesa. Pero mientras tanto, yo no me ponga de acuerdo con el Padre a creer en la promesa que Él me dio, nada va a suceder. Yo sé que cada uno de ustedes tienen promesa de parte de Dios. Yo sé que cada uno de ustedes han dicho cuándo se va a cumplir esa promesa. ¿Cuándo va a llegar ese tiempo en que Dios me dijo a mí que se van a hacer realidad? Pero ¿sabe qué? Dios está esperando, simplemente está esperando con los brazos abiertos, extendidos, a que tú digas, aquí yo estoy, Señor. Aquí estoy dispuesto a ponerme de acuerdo, así como Jesús se puso de acuerdo con el Padre. Siendo Él Dios, también se ponía de acuerdo con el Padre. Decía, yo voy a subir al monte, voy a orar, voy a ponerme de acuerdo, porque aunque él sabía que las cosas ya estaban destinadas, ya estaban dichas de parte del Padre, pero él se volvía a poner de acuerdo con el Padre. Así somos nosotros. No importa por la situación que tú estés pasando, no importa por qué camino tú estés caminando, Dios te dice, necesito ponerme de acuerdo contigo, porque cosas mayores van a suceder cuando tú y yo nos pongamos de acuerdo. Quizás tú solo no estás viendo el resultado que tienes que ver. Quizás tú solo no estás teniendo la fuerza que tú tienes que tener, pero Dios quiere que tú busques a alguien. Nosotros necesitamos ponernos de acuerdo con alguien para que empiecen a suceder cosas inmensas, cosas maravillosas. No sé con quién tú te vas a poner de acuerdo. No sé a quién tú vas a buscar para decirle, ¿sabe qué? No solamente necesito tener esa unidad física, sino que también yo necesito tener esa unidad espiritual. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando la unidad física va desapareciendo, ahí es cuando viene disminuyendo también la unidad espiritual. Tanto tenemos que estar unidos físicamente como espiritualmente para que empiecen a suceder las cosas maravillosas. Deja ya de ser tan logístico, analizando tantas las cosas. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a suceder lo otro? Dios no quiere tanta lógica. Dios quiere gente atrevido. Dice que solamente los atrevidos van a arrebatar el reino de los cielos. ¿Qué pasa con nosotros? Que nos volvemos tan logísticos, volvemos tan temático, nos volvemos tan analizadores, ¿verdad? Nos encanta estar analizando cosas, pero Dios no está buscando tanto que seamos así, sino Él quiere que nosotros pongamos las cosas en orden. Pero ¿cómo podemos poner las cosas en orden? Usted dirá, pastora, es bien fácil usted decir eso, pero tenemos que poner las cosas en orden, organizarnos, pero más que todo, buscar la unidad que Dios quiere. Cuando tú aprendas ese paso de la unidad, cosas hermosas van a empezar a suceder en tu vida. Cosas maravillosas van a empezar a transcurrir en la vida de nosotros. Eso es algo que quizá se ve como difícil. No, pero no es difícil. Empieza a buscar, empieza a unirte y tú verás, no solamente tu ministerio va a florecer, no solamente tu iglesia va a empezar a florecer, sino que tu vida también va a tener un giro diferente. Así que Dios te bendiga. Con esto te dejo este tema que traje, el poder de la unidad, basado en el libro de Deuteronomio, versículo 32, verso
30. Dios te bendiga de una manera muy especial. Espero que esta palabra haya sido de beneficio para tu vida y empieza a ponerlo en práctica. Vamos a unirnos, vamos a echar para adelante lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Así que vamos a hacer ya más unidos y vamos a usar la matemática de Dios para que esto empiece a crecer. Así que Dios te bendiga de una manera muy especial. Espero que nos vemos la próxima semana. Ya sabes cómo puede localizarnos, puede entrarte a las redes sociales, a la Fuente Inagotable, de igual manera por el YouTube. Así que nos vemos la próxima semana y que tenga una semana bendecida en la mano de Dios. Y no te olvides el poder de la unidad. Que Dios te bendiga. Bye bye.